Bueno, primero, buenos días, bienvenidas, qué bueno que ya estamos aquí reunidos. Fíjense, Gracias. fíjense que yo he estado pensando la forma realmente de trabajar estas cartas porque son demasiado, tienen mucha riqueza. El problema con la teología es que no es así leerla superficialmente. Y como dejamos un numerito para cada uno, yo quería que viéramos con detalle juntos, antes de que ustedes compartan los numeritos que les tocaron, este número 7. Este número 7, que tratemos de leerlo muy detenidamente y tratando de tener esa mentalidad teológica, porque este numeral 7 me parece sumamente importante para la comprensión diaria de nuestra Eucaristía e incluso de nuestra propia vida en cuanto al seguimiento, al discipulado con el Señor Jesús. Y para comprender lo que desde la teología bíblica hablábamos del hilo conductor y que hablábamos de la continuidad y todos esos temas que hablábamos, pues ver si logramos entender el meollo. Porque fíjense que constantemente ustedes van a oír esto. En la cruz está la respuesta a todos nuestros sufrimientos. En la cruz está el verdadero culto a Dios. En la cruz, bueno, hay una serie de referencias que dicen los papas en sus cartas, pero yo veo aquí, en el numeral 7, una especie de explicación que si logramos entrar en ese párrafo, yo creo que nos que el resto de la carta va a ir muy sencilla. Entonces, no sé si me captan lo que yo quisiera que hiciéramos, esta dinámica, ¿qué les parece? Me parece que Sí, muy bien. muy bien. Bueno, entonces, miren, Perdón, ¿sí? yo no sé qué dinámica es porque acabo de, pues, reconectarme, porque Mati parece ser que también la Vero tiene problemas porque está Sandra Patricia, está Mati, bueno, en fin, que hay varias que tampoco se han metido, entonces Mati me decía que podía hacer, entonces le dije, mira, te voy a poner el número de la Vero, pues su señal No, pero lo que, en tu lo que le chat, deberías de decir a Vero es que se vuelva a salir totalmente ella y vuelva a entrar. Eso fue lo que yo hice. Bueno. Porque Bueno, vamos a ver si... ustedes, aunque yo le mandara nuevamente el ID, de todas maneras no podían entrar. Entonces Claudio, mi hijo, me dijo, salite totalmente, y él salió totalmente todo, como que estaba cerrado, y volvimos a empezar. Justo la primera lectura de hoy, de Jeremías. De cuando Sí, se hace una vasija bueno, mal, ahorita... volverla a hacer. Bueno, pues entonces estaba atendiendo a Mati y ya no supe qué dinámica es. A ver, por Bueno, favor. es que les estaba comentando de que la mayoría de los clérigos y los papas siempre le hacen referencia a que la cruz es el centro, pues, ahí está la respuesta a todos los sufrimientos, ahí está la respuesta a tantas realidades difíciles. Y se corre el riesgo muchas veces de malentender eso y volvernos una religión de culto al dolor, al sufrimiento. Vean incluso cómo antiguamente en el periodo medieval muchos de los santos se provocaban el sufrimiento por sus pecados y cosas, bueno, ya saben ustedes toda esa historia de la iglesia, ¿verdad? Entonces yo miraba en este numeral 7 un verdadero, tal vez no tanto la explicación, sino nosotros tendríamos que entrar en este párrafo, hacer uso de nuestra teología y de nuestra, tanto teología bíblica como pastoral, para comprender este párrafo lo más que nosotros pudiéramos, ya no con nuestra mente de nuestra época, sino entrar un poco con una mentalidad teológica. ¿Qué quiere decir?
con una reinterpretación de toda la realidad, de toda la historia, desde una fe que va más allá del misterio del sufrimiento, del misterio de la injusticia, de todo ese misterio. Entonces les decía que viéramos este numeral 7 y tratáramos de comprenderlo teológicamente para, yo considero que si lo pudiéramos hacer, el resto de la carta sería muy, muy sencilla. Porque vean, pues, vean solo lo que dice aquí, solo en la coma, fíjense, pues dice, el contenido, fíjense, el contenido del pan partido es la cruz de Jesús. Fíjense, solo esa oración, el contenido del pan partido es la cruz de Jesús. Ahí hay una definición. Luego hay otra. Su sacrificio es obediencia amorosa al Padre. Solo comprender esas dos oraciones, ¿cómo las comprenden ustedes? ¿Cómo podrían comprenderlas? Más allá de que sea nuestro cristianismo una idea, pues solo que deje de ser una idea, un rito vacío de contenido, sino que cómo podemos comprender que el contenido del pan partido es la cruz de Jesús. ¿Cómo entienden ustedes eso? El pan partido es lo que se hace en la Eucaristía, ¿verdad? O sea, el sacerdote parte el pan y es lo que Jesús hizo en la última cena, partir el pan. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes eso? El contenido del pan partido es la cruz de Jesús. Tal vez para comprender eso, tendríamos que estar un poquito en la parte, en el 6. Ahorita voy, Susi. Que dice que antes de nuestra respuesta a su invitación, mucho antes, está su deseo de nosotros. ¿Qué es lo que dice? Es que ahí me tapan las... Que seamos conscientes de ello. Ajá. Pero cada vez que vamos a misa, principal es porque nos atrae el deseo que Él tiene de nosotros. Por nuestra parte, la respuesta posible, la tesis más exigente es como siempre la de entregarnos a su amor, la de dejarnos atraer por Dios, por Él. Ciertamente nuestra comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo ha sido deseada por Él en la última cena. Bueno, no da mucho para este numeral 7, donde él explica, el contenido del pan partido es la cruz de Jesús. ¿Cómo comprenden esa oración? Pues yo haría relación con desde el mismo lugar donde Jesús escoge nacer, que es la casa del pan. Entonces, todo hace relación. No puede haber Eucaristía si no es en la cruz, es en el dolor, porque es en la cruz que Jesús nos redime. Es en la cruz donde se hace alimento. No lo entiendo de otra manera. ¿Y qué dicen las demás? Ay, yo no sé, no entiendo. Ni yo tampoco. No le hallo el hilo conductor. Exacto. No tengo pues así la idea clara porque habla de que el pan partido está en la cruz, o es la cruz. No. ¿Se fijan? El pan partido es él, es que el pan, fíjate, no es él, fíjate, porque siempre precisamente por eso es que me llamó la atención este número 7, porque generalmente nosotros hemos pensado que el pan partido es él, ¿verdad? No la cruz. Es. No la cruz. Y en cambio aquí dice el Papa, el pan partido, el contenido, o sea, dice el contenido, o sea, lo que contiene el pan partido, o sea, lo que contiene él, lo que contiene Jesús, partido, es la cruz. O sea, el contenido del pan, fíjense.
el contenido de Jesús, el contenido de su misión, el contenido de su humanización, el contenido de toda su realidad partida, o sea, es una humanidad partida, es una humanidad, pues miren, no así como nosotros la queremos siempre, pues desarrollada, es un contenido de su historia, de su vida, un poquito lo que decía Susi, ¿verdad? Entendiéndolo siempre desde Belén, digamos, es teológicamente, ¿verdad? Ven que ahí es donde nosotros tenemos que ver que la historicidad del hecho, porque van a haber otros relatos, ahí viene al final, no se sabe si nació en Belén, si nació en Nazaret, es que no importa eso. Y lo que importa es el contenido teológico de lo que se está diciendo. Y entonces Susi señala muy bien, desde el nacimiento, desde Belén, desde el pesebre, que aunque fuera una imagen, que les dijera yo, muy romántica del nacimiento, todo lo que quieran, pero ya teológicamente es una realidad partida, ya es Dios que se da, Dios partido, Dios que se humilla, porque ser humano no es la gran cosa, si Él es Dios, ¿verdad? Entonces, el contenido de su humanidad, de su historia, de su nacimiento, de su encarnación, de su misión, es la cruz. No, pero no en el sentido aquel que está muy sencillo dicho en el texto bíblico y que tristemente lo que pasa es que como es teología, nosotros tenemos que entrar a ese texto. Dios lo envió a morir en la cruz. Jesús fue obediente a la muerte y muerte. Eso ya está muy simplificado. Ese es un misterio que primero se tiene que comprender para después poderlo repetir, ¿verdad? Porque entonces, por eso me llamó tanto la atención este número 7, porque es ver que el contenido del pan partido, o sea, digamos que anteriormente aquí dice que, vamos a ver dónde dice, no es aquí, bueno, no sé. Aquí está en el 8, donde dice que si hubiéramos llegado a Jerusalén después de Pentecostés y hubiéramos sentido, esta parte de ahí ya no la puedo leer porque me tapan una serie de cosas. Si hubiéramos llegado a Jerusalén después de Pentecostés, niñas, ayúdenme. Y hubiéramos sentido el deseo no solo de tener noticias sobre Jesús de Nazaret, sino de volver a encontrarnos con él, no habríamos tenido otra posibilidad que buscar a los suyos para escuchar sus palabras y ver sus gestos más vivos que nunca. No habríamos tenido otra posibilidad de un verdadero encuentro con él, sino en la comunidad que celebra. Por eso la Iglesia siempre ha custodiado como su tesoro más precioso el mandato del Señor. Haced esto en memoria mía. Bueno, entonces se dan cuenta, gracias Ana Lu, se dan cuenta que el contenido de la misma existencia de Jesús es esa cruz, pero esa cruz no es, como dijera yo, no era el objetivo, no era el objetivo de su misión, no era la finalidad de su misión. Es algo que él tuvo que asumir desde su propia libertad humana y entonces aquí lo complementa, porque entonces su sacrificio es esa obediencia amorosa. Ahí complementa la idea primera, o sea, donde se da cuenta de que la obediencia era llevar la misión hasta la última consecuencia, era tener la entrega hasta la última consecuencia. Miren, eso no es fácil de entender, pero más que todo, menos fácil es vivirlo,
porque la verdad es que con menos cosas nosotros reaccionamos y muchas veces reaccionamos ya sea a la defensiva o ya sea de alguna manera, pues, o de alguna manera reaccionando para no ser lastimados, ¿verdad? Entonces, por eso el tema aquí de la obediencia es algo como decir que yo lo veía claro con las lecturas de esta semana, con las lecturas de Jeremías y las lecturas del Evangelio, cómo Jesús, a pesar de que se da cuenta de la resistencia, del rechazo, él continúa avanzando en su misión. Mientras que se dan cuenta que, por ejemplo, Jeremías sí logra desanimarse, logra confundirse en la misión, logra quejarse, logra decirle en la lectura, por ejemplo, de ayer, que es una lectura bastante fuerte, ¿verdad? Pero es que eso es la teología, donde uno no puede quedarse solo con la lectura de un versículo, sino que tiene que ir uniéndola con las otras lecturas. Y entonces ahí va captando uno la riqueza del mensaje. Por ejemplo, ayer Jeremías en la primera lectura decía, se quejaba de haber nacido a su mamá, decía, ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de pleitos, es lo que estoy diciendo, siempre reaccionando y dice, hombre de pleitos y contiendas para todo el país. Ni he prestado ni me han prestado. Entonces, el tema del dinero que siempre es un tema de problema, siempre, aunque sea dentro de la iglesia, dentro de todos los lugares. Entonces, esta persona ni siquiera ha tenido problemas de dinero y sin embargo lo maldice. Y tiene una característica, cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Fíjense, nosotros no solo devoramos las palabras, devoramos también el cuerpo de Jesús. Y según nuestra fe, ahí está su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Dice, tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor Dios de los ejércitos. No me senté a disfrutar con los que se divertían. Es decir, a raíz de esa manera de ser, pues generalmente se miraba como raro, como extraño, forzado por su mano, dice, se sentaba siempre solitario, porque me llenaste de ira. Y luego hace una pregunta tan fuerte que dice, ¿por qué se ha vuelto crónica mi llaga y mi herida enconada e incurable? Te has vuelto para mí arroyo engañoso de aguas inconsistentes. Fíjense qué fuerte lo que dice Jeremías, y nosotros lo leemos así tan sencillo en misa, pero es una queja terrible. Y eso está en su misión, está desarrollando todo. Y vemos a Jesús desde otra perspectiva y lo vemos totalmente, pues, coherente. Porque fíjese que aquí en la parte última, en Jeremías, cuando Dios le habla, le dice, si vuelves, te haré volver a mí, estarás en mi presencia. Oigan esto, si separas lo precioso de la escoria, serás mi boca. Si separas lo precioso de la escoria. Y se digan que en el Evangelio, pues lo precioso es el reino de Dios. Era el tema de que si se vende un campo porque se encuentra un tesoro o se encuentra la perla, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros descubrimos lo precioso dentro de la escoria. Entonces, obviamente Jesús había encontrado lo precioso dentro de la escoria, ¿verdad? Y la escoria era todos los problemas que él tenía, pero la escoria era lo que les iba a llevar justamente a esta cruz. Porque él, al separar lo precioso que era su padre, que era al único que debía realmente, con el único que tenía que quedar bien, pues todo el resto de la humanidad se vuelve contra él.
pero eso no hace de que él pues cambie de opinión, ¿verdad? Jesús, sino que tiene muy claro cuál es su misión, cuál es verdaderamente, o sea, otra vez, cuál es verdaderamente lo precioso. Entonces su sacrificio es en obediencia amorosa a eso precioso que es el Padre. Y todo lo demás... En clase, hijo, gracias. Y todo lo demás, como diría Pablo, pues se vuelve nada. Fíjense que solo en estas dos líneas, pero para hacer teología, no me puedo quedar solo en estos dos versículos porque pasa, solo en estas dos líneas, porque pasa exactamente lo que ustedes han dicho. No logro entender esas dos oraciones. Que el contenido del pan partido es la cruz de Jesús y su sacrificio en obediencia, no es la obediencia, en obediencia amorosa. Sí, Susi. Mira, estaba yo pensando que en el momento en que el sacerdote parte la Eucaristía para él consumirla, se refiere a esto. En el momento en que parte la Eucaristía, es el sacrificio de Jesús, o ya me fui por otro lado. No, está hablando justamente del pan partido. O sea, en ese momento, si todos estamos en consonancia, en ese momento estamos viendo el contenido de Jesús, que es su darse como alimento, y eso es la cruz. La cruz es la que hace ese momento sublime, porque a ese momento sublime se llega en obediencia amorosa, fíjense. Entonces, yo porque lo he estado rumiando, tanto las lecturas de esta semana con el tema esto, más que todo porque mi ambición es que de verdad, con la formación tan importante que ustedes tienen, pues que logren tener una mentalidad teológica, al menos en la Eucaristía, al menos en esa celebración, que logremos darnos cuenta lo profundo que es este tema, ¿verdad? Y que el Papa lo desarrolla, pero el problema es que como lo leemos así rápidamente y lo entendemos desde la superficie, difícilmente le sacamos toda la riqueza que tiene el mensaje, ¿verdad? Pero no lo sé, tal vez es mucho pedir, ¿verdad? Entonces dice aquí que si quieren seguir leyendo en la segunda línea, por favor. Si no hubiéramos tenido la última cena. Es decir, la anticipación ritual de su muerte, no habríamos podido comprender cómo la ejecución de su sentencia pudiera ser el acto de culto perfecto y agradable al Padre, el único y verdadero acto de culto. Unas horas más tarde, los apóstoles habrían podido ver en la cruz de Jesús si hubieran soportado todo su peso, lo que significaba cuerpo entregado, sangre derramada. Y eso es lo que hacemos memoria en cada Eucaristía. Cuando regresa resucitado de entre los muertos para partir el pan a los discípulos de Maús, a los discípulos de Maús y a los suyos, que habían vuelto a pescar peces y no hombres en el lago de Galilea. Ese gesto les abre sus ojos, los cura de la ceguera provocada por el horror de la cruz, haciéndolos capaces de ver al resucitado, de creer en la resurrección. Fíjense, y yo pienso que la importancia de todo eso de la última cena son los gestos, según dice aquí el Papa, ¿verdad? Dice que si no hubiéramos tenido esa anticipación ritual de los gestos, no podríamos entender la ejecución de su sentencia de muerte, dice. Y entonces no entenderíamos por qué es un acto de culto perfecto y agradable al Padre. Y yo lo que pienso es que no lo hemos entendido. Y vamos a un culto que no hemos entendido por qué es tan agradable al Padre.
Y creo que cuando el Papa dice eso es porque no hemos entendido los gestos de esa cena, o sea, hasta dónde llega ese gesto. Porque según dice aquí el Papa, que los mismos apóstoles, si no hubieran entendido ese, pero por supuesto que eso lo entendieron posteriormente, no lo entendieron antes. Antes no les dio, o sea, lo vivieron y vivieron la cena, después vivieron la muerte de Jesús y ellos pues no habían entendido mayor cosa. Después sí entendieron esos gestos que se habían anticipado y todo eso provocó que ellos comprendieran por qué esto tenían que seguirlo celebrando y actualizando. Yo me pregunto si nosotros sí lo hemos entendido o no. ¿Qué dicen ustedes? Mira, para entender a profundidad los signos se necesita mucha espiritualidad y yo creo que es de lo que carecemos todas. No lo sé, fíjate, porque vieras que acuérdate que los apóstoles no eran muy espirituales, que digamos. Yo tampoco. Pero entonces no, aunque yo sé que después todo lo hizo el Espíritu Santo, pero a mí me ha llamado mucho la atención este párrafo porque él le da mucha importancia a los gestos y dice que sin esos gestos significativos de la última cena, nosotros no pudiéramos entender la Eucaristía, pues, como acto culto perfecto y agradable al Padre. El único y verdadero acto de culto, fíjate, único y verdadero acto de culto. O sea que no hay otro, ese es el único y verdadero según lo que dice el Papa, ¿verdad? Dice que... Pero mira, Betsaida, lo que pasa es que yo creo que no es tanto cuestión de fe como de conocimiento. Exacto, exacto. Porque la gente no sabe, va a la misa por costumbre, porque desde chiquitos los llevaron, o porque otra gente, qué sé yo, por presión social, lo que sea, pero no porque comprendan. Eso hay que prepararse, hay que estudiar, hay que leer. Entonces la mayoría de la gente no lo sabe, esa es la verdad. Exacto. Entonces, cabal, Pini, es lo que yo he pensado, pero donde yo dije, bueno, nosotros tenemos este privilegio, porque este es un privilegio. Pero ni así, porque hasta que uno lo va profundizando más y más, lo tratas de entender, porque no es tan fácil de entender tampoco. Sí. Porque ahí dice que es una preparación para la muerte, ¿verdad? Sí, fíjate. Entonces, eso va en contra de la ley de supervivencia que tenemos todos nosotros. Y que muchos ni queremos oír hablar de esa transición. Exactamente, tocaste el punto, mira, te felicito. Entonces, es una negación total del ser humano, pienso yo, a entender esto. No es fácil entenderlo, ni a aprenderlo, porque no solo es entenderlo, sino que aprenderlo, ¿verdad? Fíjate. Que llega a ser de aprender, del otro aprender, ¿verdad? Sí, lo interiorizas y lo ves como una transición. Eso yo siento que va es muy controversial con la persona humana, que lo que quiere es vivir, no quiere pensar en la muerte o hasta que ya estás en las últimas empezás a pensar en eso, pienso yo, no sé. No, fíjate que justamente tu manera de pensar es cuando yo leía esto, yo decía, qué cosa más seria, ¿será que nosotros entendemos eso a pesar de que vamos a misa? Porque acuérdense, un motu propio, decíamos, es una corrección a una constitución eclesial, es un documento del Papa que sale de él mismo. O sea que, pero igual sale con un lenguaje teológico. Entonces la persona lo lee y lo mira, ay, qué interesante, qué bonito, pero si es teología, tiene que entrar en esa literatura con un pensamiento teológico. Y entonces, lo que tú dices es absolutamente cierto. Es una resistencia, porque aquí no es tanto de la espiritualidad, sino es la resistencia de los mismos apóstoles de querer morirse, ¿me entendés?
Ellos mismos, Exacto. cuando vieron que a su líder lo iban a matar, salieron con puro instinto de sobrevivencia. Exacto, eso está presente en el ser humano. Y está presente en la escritura también, está presente en los evangelios. Los evangelios no te ocultan eso. Te lo ponen claramente que todos salieron huyendo porque es puro instinto natural. Puro instinto, lo mataron y ese pensamos, creíamos que era, pero ya está muerto, lleva 3 días muerto. Pero ve entonces, ahí es donde nosotros debemos de comprender. Tristemente, pues se volvió toda una estructura ritual, ¿verdad? Y a veces todo este contenido de riqueza tan grande, porque tendríamos que tener pues si esto lo entendiéramos, tendríamos que tener una vida más apacible, ¿verdad? Más esperanzada. Como más contemplativa. Menos estresada, ¿verdad? Menos estresada, con más sentido, con muchas cosas, con otros elementos más y otros menos de la vida, de lo actual, de lo general, ¿verdad? Entonces, pero realmente, dice uno, pues, como tú decías, qué pena, porque explicarle esto a tanta gente, pues, difícil en el lenguaje, difícil en la expresión, difícil en la cultura, pero bueno, aquí estamos en el esfuerzo y en el privilegio de poderlo hacer por lo menos en 1 hora, aunque sea un párrafo. Creo que Susi quería decir algo. Sí, Susi, dime. Mira, esta explicación que han dado, yo la veía de otra manera. Yo creo que poder creer en la Eucaristía y la presencia real de Jesucristo es un don de fe. No creo que sí ayuda el estudio, sí ayuda el participar en la oración pidiendo al Señor que nos abra el entendimiento, pero para mí es un don de fe, un don de Dios. Sí, no, sí, acuérdate que sí es la gracia, el don, por supuesto, pero acuérdate también de que el ser humano tiene que colaborar con esa gracia. Y muchas veces uno de los problemas es pensar que nosotros pues ya estamos en lo que ya es, hasta ahí es donde ya hemos hecho todo. Y siempre, como dice Pini, estamos en un tema de humanidad, de constante aprendizaje. Para mí, este número 7 ha sido revelador para mí. Puede ser que no para todo el mundo, pero para mí ha sido muy, muy revelador. Para mí, fíjate que para mí el primer numeral es el que me abrió los ojos y se une con este. Sí, porque fíjate que el mismo motu propio, el título del motu propio es Lucas, ¿qué es? Lucas, es apasionadamente he deseado comer esta cena con ustedes. Ese es el nombre del motu propio. Entonces, si ustedes ven arriba, aquí está, miren, aquí arriba está sobre la formación litúrgica. Entonces, aquí dice, está en latín Lucas 22:15 y está puesta la cita. Desideravi hoc Pascha, bueno, no lo puedo pronunciar, pero es ese 22:15 que es el que tú estás diciendo. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Así se llama el motu propio. El título es Lucas 22:15. Entonces, por supuesto que ese es el punto de partida para que nos enfoquemos que en nuestra ida a la Eucaristía no es tanto nuestra voluntad, que sí, porque obviamente lo que estamos diciendo anteriormente, la gracia no hace nada si no hay una participación, si el ser humano no colabora con ella. Pero tampoco, eso lo ha dicho el Papa casi en todas sus cartas, el tema del pelagianismo. ¿Qué es el pelagianismo? Pensar que son nuestras propias capacidades
Y aunque aquí digamos que sea un don de Dios y que sea es un regalo de la gracia, sí, aunque digamos eso, pero aún así hay una forma de decir, bueno, pues yo la tengo porque voy. Y resulta que Él nos presenta otro enfoque, ¿verdad? Que es el que está en Jesús, el tema del deseo ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Antes de padecer. Y yo estaba viendo, comparando con Jeremías, que Jesús, sabiendo que va a padecer y sabiendo quién lo va a entregar y quién lo va a negar y quién lo va a abandonar, ardientemente desea comer esa Pascua, ¿verdad? Y sabe que lo va a comer con gente que, ahí dice el mismo Papa, con gente que no lo está entendiendo en su momento, que ni siquiera está consciente, pero él sí. Y vemos a Jeremías, pues en otra postura, totalmente, siendo un profeta y todo, viéndolo realmente, pues hacerse pedazos por la situación que vive, ¿verdad? Y quejándose delante de Dios. Entonces, son los dos elementos que uno dice, bueno, tristemente Jeremías no tenía la Eucaristía para tener esa fortaleza, ¿verdad? Entonces, lo comprende desde ahí. Pero luego, ¿y será que nosotros sí lo tenemos? Pues tendríamos que llegar. Bueno, dejémoslo así. Ahora, digamos, les tocó a ustedes una partecita ya de la liturgia, lugar de encuentro con Cristo. No sé qué comentarios tienen ahí, al que le tocó 10, 11, 12, o ya se les olvidó. No, lo que pasa es que nunca nos repartimos los numerales. Sí. Entonces, ¿nadie leyó? Bien, ¿y ustedes? Hola. Yo estuve preguntando y como que andábamos en otro lado. Yo no leí, no entendí que ese chat era el de la clase. Yo decía, ¿qué es este chat? Ya me voy a salir, no entiendo qué está haciendo la Susi. Es que a la Susi le puso el nombre. Ese nombre loco y entonces yo dije, ¿será un chiste? ¿Qué será esto? Entonces no, dije, voy a preguntar el jueves. Y yo acuerpando a Analú, quise hacer más loca la clase, haciendo lío con ustedes en la comprensión de esta carta. Bueno, total que no hicimos la tarea. No hicieron la tarea. Bueno, pero esto ya es más sencillo porque ya tiene que ver en el sentido que tengamos del lugar de encuentro con Cristo, que recordemos que a eso vamos, pues a encontrarnos con Él. Entonces, ahora en una parte dice pues que el clero tiene que tener claro que no es propietario de esa celebración, que no es dueño, dice en otra parte el Papa Francisco, tiene que ser consciente, dice, que es que claro, que preside, pero que no es propietario. Eso también hay que entenderlo. Así es que, si ustedes quieren, leamos a alguien que quiera leer el 10 y al mismo tiempo hacer la reflexión o la interpretación de lo que he entendido de ese 10, 11, 12 y así. A ver, pues. Disculpa, es que tú nos habías dicho que leyéramos del 5 al 10. Del 5 al 10. Entonces leyeron Sí. el 10. Ok. ¿Alguien leyó el 10? No. Pues yo sí lo leí. A ver. Yo ahorita lo leí también. Dice. A ver, entonces, coméntenme pues. La verdad. ¿Quieres que lea el numeral? Sí, bueno, ahí digamos, entonces, el 7 pues ya lo trabajamos fuertemente y el 8. Solo nos quedaría el 9, que está hablando cómo la iglesia entendiendo eso, ¿verdad? Entendiendo el 7 y el 8, pues ha cultivado este tesoro, ¿verdad? Dice que si no lo entendiera de esa manera, no habría ningún sentido, ¿verdad? Porque no se trata de escenificar, dice, ¿verdad? Sino que se trata más bien de actualizar. Ese sería como ahí hasta el 9. Y el 10, que sería alguien más que lo leyó. Yo lo leí hace mucho tiempo, todo el, ¿qué es? Concilio, carta Motu propio. apostólica.
Carta apostólica. Yo Bueno. ya la leí toda, pero hasta ahorita la estoy repasando con ustedes. Bueno, entonces ahorita alguien que me haga favor de leer el 10. Aquí está toda la poderosa belleza de la liturgia. Si la resurrección fuera para nosotros un concepto, una idea, un pensamiento, si el resucitado fuera para nosotros el recuerdo del recuerdo de otros tan autorizados como los apóstoles, si no se nos diera también la posibilidad de un verdadero encuentro con él, sería como declarar concluida la novedad del verbo hecho carne. En cambio, la encarnación, además de ser el único y novedoso acontecimiento que la historia conozca, es también el método que la Santísima ha elegido para abrirnos el camino de la comunión. La fe cristiana o es un encuentro vivo con él o no es. Se fijan, este párrafo es precioso. Uh-huh. Y fíjense que yo, bueno, este es un paréntesis, pero en un canal de televisión todo el mes han pasado películas de Navidad. Y a mí me gustan mucho esas películas porque son así, no tienen ningún drama, ninguna cosa, solo son cosas así como muchas galletas, muchos dulces, muchas luces. Y todo Y público. Amorcito, amorcito. Y magias y que todo resulta, bueno, pues Sí. a mí me gusta a veces ver eso y lo miro así. Y me llama la atención, me ha llamado con este numeral. Dice, fíjense, ahí no se menciona para nada a Jesús, ¿verdad? Ahí es Santa Claus, los pueblitos, la magia, los regalos, la comida y el amor. Ahí está, todo muy bonito. Entonces, pero fíjense que aquí dice, ¿verdad? Si la resurrección fuera para nosotros, solo un concepto, una idea, un pensamiento, fíjense. Y es que miren, yo quisiera que entráramos de veras en esos párrafos. A veces para nosotros es eso. Un concepto, una idea, un pensamiento, bueno sí, pero no es una realidad. Y si el resucitado fuera, fíjense esto que dice tan bonito, si el resucitado fuera para nosotros el recuerdo de otros que lo recuerdan y que han sido autorizados para decirnos que eso fue cierto, ¿verdad? Pero dice, si solo fuera eso, dice entonces, si no se nos diera también la posibilidad de un verdadero encuentro con él, de llegar a tener un encuentro personal con él, dice, esto ya se tendría que haber terminado. Y a veces me pregunto yo si de verdad no se terminó ya. Porque eso cuando dice, por ejemplo, eso de esas películas donde Jesús no aparece para nada, digo yo, bueno, pues ya la celebración es otro tipo de celebración, tiene que ver con otro sentido bonito, porque no es un mal sentido. Los pueblitos en Estados Unidos son muy bonitos y los adornos son muy lindos y la gente muy buena y todo lo que ustedes quieren, pero Jesús no aparece por ningún lado. Entonces ha tomado otra visión y fíjense, no es una visión que cambió el cristianismo, es una visión que existía antes del cristianismo. Porque antes del cristianismo ya existía toda la celebración de fin de año. Y el 25 de diciembre era la festividad del dios Sol. Y todo era alegría, comida, bebidas, porque el sol da vida, da luz, alimento, todo eso. Entonces sale para buenos y malos, ¿verdad? Es muy bueno el sol. Entonces la fiesta del sol naciente es una fiesta que se celebraba a nivel pues de lo que se conocía en aquel tiempo mundial. Eso se cristianizó cuando se entendió que la luz del mundo y todo eso es Jesús. Pero ahora volvió a recobrar, es una cosa así como que el río recobra su cauce, ¿verdad? Ese era un cauce pagano y algo pasó con el cristianismo y se paganizó. Y ahora el cauce vuelve a ser pagano, ¿verdad? Entonces, y realmente es solo eso, concepto, idea, pensamiento, ¿verdad? Y dice aquí entonces, en cambio la encarnación, además de ser el único y novedoso acontecimiento que la hizo, único, fíjense,
No hay otro acontecimiento más grande en la historia. No es la ida a la luna, es el que Dios se haya hecho hombre. No es que nosotros seamos buenos, no es que nosotros vayamos, no, es un acontecimiento histórico. Fíjense, y dice, pues, esa es la forma como Dios Trino ha elegido abrirnos el camino de comunión. Y digo yo, bueno, ¿cómo estaremos en esto? Dice la fe cristiana, o es un encuentro vivo con Cristo o no es. ¿Qué dicen ustedes de este numeral 10? Realmente hasta que Dios no te concede ese poder encontrarte con Él en la oración, o la oración pues es la Eucaristía. ¿Qué es lo que tú entiendes? ¿Qué fe? ¿En qué basas tu fe? ¿En ritos? ¿En celebraciones? ¿O es un encuentro con Él? Pues tiene que ser un encuentro, porque según dice el Papa aquí, o es un encuentro vivo, la fe cristiana, o es un encuentro vivo o no es fe cristiana. Así de sencillo. Si no te encontraste con Él, si no te encuentras con Él en ningún lado, ni en los sacramentos, ni en su palabra, porque no le entendemos en el sacramento, porque se vuelve rutinario, entonces no es nada. Eso es lo que está diciendo el Papa. Claro, Entonces, lo que pasa, pienso yo, que eso es así cuando volvemos a lo mismo, ¿verdad? Lo interioriza, lo entiende, lo aprende, tiene fe y cree en eso y es un momento íntimo, digamos, cuando tú vas a la misa o cuando te pones a rezar, etcétera, etcétera. Pero mucha gente, como dice Susi, es solamente lo externo, ¿verdad? Que es ponerse ahí, por ejemplo, hay gente que se pone en la misa y se pone a rezar el rosario en vez de seguir la misa. Te doy un ejemplo así como ese. ¿Y cuántos otros van y solo entran y comulgan para que todo el mundo lo vea y ahí se acabó? pues sí. ¿Verdad? Entonces, eso es tan, ¿cómo te puedo decir? Es tan individual, tan íntimo de la persona con uno mismo, ¿verdad? Y con Dios. Y yo creo que mucha gente no logra hacer eso, ya sea que haya estudiado o que tenga fe, no lo logra, sino que sigue solo en lo ritual. Fíjate, Yo es entonces, lo que pienso. sí, ¿no? Y piensas bien, pero lo que pasa es que yo creo que esta carta del Papa sí tiene mucho que ver de que nosotros lo repensemos, ¿verdad? No solo que la leamos así y ya la leímos, Te sino hace que repensar, que te repensar. repensar, porque realmente es algo de lo que él mismo se ha dado cuenta. Y aquí te dice claramente, la fe cristiana o es un encuentro vivo con Cristo o no es fe cristiana. Si no tiene esa finalidad, pues no lo es. Te lo está diciendo ahí en la Pero carta. así es bien, bien tajante, pues, o sí o no. Pues sí, No ahí hay sí. medias tintas. No, Y yo creo que mucha gente se queda en las medias tintas, pues sí. por Entonces, decirlo así, ¿verdad? Ujú. sí, y ahí es donde nosotros tenemos que ver todo eso, ¿verdad? ¿Qué tanto estamos comprometidos en todo eso? Sí, Susi. Mira, lo que dice Pini, que entiende la Eucaristía, yo no entiendo la Eucaristía. Yo acepto este dogma de fe porque sé que nuestro Señor está ahí, pero no te puedo decir que lo entienda. Mi cabeza no da para entender este gran don de su presencia, escondido en un pedazo de pan. No lo entiendo. Lo acepto, lo adoro, lo busco, pero no lo entiendo. Sí, porque el misterio, como hemos dicho, sobrepasa. De hecho, el Papa lo dijo anteriormente. Pues claramente que ni siquiera los apóstoles lo entendieron, que estaban allí históricamente en el momento de la cena y todo eso no lo entendieron. ¿Cómo lo iban a entender? No lo entendieron. Estuvieron ahí, comieron con él, pero luego lo entendieron. Luego el misterio sí lo pudieron captar, no tal vez en el absoluto, pero sí fueron capaces de dar la vida por eso, porque al final de cuentas así pasó. Esta semana celebramos a Santiago Apóstol, que fue el primero, ¿verdad? Santiago el Mayor, y justamente lo entendió. No lo entendió en su momentito,
pero lo entendió después y fue capaz de dar la vida por eso, ¿verdad? Murió degollado. Entonces dice uno, sí, puede ser que uno no lo pueda entender al 100%, pero sí lograr por lo menos ir abriéndose al misterio, no solamente porque es una verdad de fe, sino porque de alguna manera debo de tener este resultado, de encontrarme, de un encuentro vivo con Él, ¿verdad? No solo a través de los ritos y los gestos, sino que vivo con su persona. Entonces, no es sencillo, como dice Pini, no lo vamos a comprender al 100, pero yo creo que el Papa, si está haciendo este esfuerzo de esta carta, es para que nos detengamos un poquito, no demos por hecho que cada vez que vamos, pues ya es que sabemos lo que estamos haciendo, sino que un poquito nos cuestionemos esa realidad. No es que lo dejemos de hacer, ¿verdad? Sino que acuérdense que un tema que el Apocalipsis lo va a poner énfasis es el de la perseverancia. Y no necesariamente perseverar porque lo entiendo todo, sino perseverar abierta a esa revelación que se va a ir dando paulatinamente, pero se va dando. Y yo creo que esta oportunidad de estudiar esto nos va dando esa posibilidad de abrirnos al misterio, no tanto de cerrarnos, no, es que ahorita esto es imposible, la época, la cultura, nosotros, no, sino que ir como nadando por esa agua y viendo, pues sí, existe una posibilidad, no es fácil, siempre va a ser contracorriente, siempre. Y como puso Analú, siempre va a ser un lío, no solo con los demás, sino con nosotros mismos, porque sí tenemos que aprender un poquito a interiorizar, no dar por hecho de nuestra catolicidad, ¿verdad? Así, por prácticas religiosas, sino que ir entrando más bien al verdadero objetivo, porque acuérdense que todos los temas de devociones y todo eso son medios, pero el Papa aquí dice, pues, que el único culto, y así lo dice, el único culto verdadero y agradable a Dios, dice que es la Eucaristía. No hay otro más, no dice que haya otra cosa, ¿verdad? Entonces, y que presenta justamente al resucitado, ¿verdad? Al viviente en medio de nosotros. Se dan cuenta que a veces la dificultad, estas cartas se platican con mucha facilidad, pero no, están llenas de mucha teología, y entonces se dan cuenta de que la teología no es una ciencia fácil, sino que es una ciencia que hay que entrar un poquito, como cuando uno nada, ¿verdad? En una piscina, como adecuadamente entrar, un poquito quitarse lo cotidiano de la mente y todo, y incluso la dogmática, ¿verdad? Porque la dogmática es una rama de la teología, pero no es toda la teología. Entonces tenemos que ver esa parte de la dogmática que está para ayudar, por supuesto, pero es una parte. Entonces luego tenemos todo lo demás que tenemos que ir viendo cómo se va desarrollando sistemáticamente, o sea, cómo va creciendo ese pensamiento teológico, cómo se va desarrollando, cómo va creciendo, cómo se va profundizando. Y para mí el Papa pues está haciendo este esfuerzo. Y yo creo que lo han hecho todos los papas. Fíjense que cuando venía Juan Pablo II, las veces que vino, yo siempre me cuestioné eso, que las personas lo iban a ver y luego gritaban, Juan Pablo II, pasaste en un segundo. Pero mientras tanto, sobre todo si estaba allá cerca de Tivoli, donde está, no sé quién es el nuncio que vive ahí, no sé cómo se llama eso. La cosa es que ahí la anunciatura. La anunciatura. Ahí ponían lo que él estaba, los discursos que él estaba dando, y nadie estaba escuchando eso. Nadie escuchaba lo que él estaba diciendo.
Entonces solo era la bulla de que ahí estaba y digo yo, cosa más extraña. Y yo quería que se callaran para oír lo que estaba diciendo, pero no se podía callar la gente, estaba en otra euforia, ¿verdad? De las alfombras, de la bulla, de que aquí está, de que qué alegre. Mucha gente está recogiendo el aserrín donde había pasado para llevarlo a su casa. Y yo preguntaba, ¿y escucharon lo que dijo en tal lugar? No, no, no. Imagínense cuántos años hace de eso. Pero en fin, así es como estamos, ¿verdad? Así es que no sé si ya las llamaron al otro lado. Traten de leer, no hemos separado, pero a ver, si quieren pongamos, ¿verdad? Nos quedamos en el 11 entonces. A ver, Pini, te toca leer el 11, si me haces el favor. Susi, el 12. 12, Susi. Gracias, ya la Analú, apunté. el 13. Gildita, el Bien, 14. yo también. Ya. Gildita, el 14. Y Mayrita está por ahí, creo yo, el 15. ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Llegamos hasta el 15. Si hay alguien que me falta. ¿Quién me falta? Mayrita. ¿Quién? Yo creo que estamos. Mayrita. No, ya le puse a Mayrita, Ya. ya la puse. Ya puse a todas, pero si falta alguien, el 16. Pero yo creo que no. Llegamos Yo hasta... creo llegamos al 15 entonces. Y ya les di el número a cada uno. Está bueno. Hoy sí. Quiero profundidades, por favor. Jesús María. Bueno, Ay, yo me Hasta el meto en un hoyo fondo y ya del estoy. pozo. Hasta el fondo del fondo. Quiero que desintegren ese cerebro y que piensen. Ala, Está y bueno. me pusiste el más largo, güey. Eso sí que va a ser un hoyo profundo. Bueno, como el de ahí, el de Villanueva. El de Villanueva, cabal. Cada Que ya vez nos más lleva hasta profundo. China, dice, que ya nos lleva hasta China. Ujú. Bueno, Sería más barato, ¿verdad? Que hicieran un túnel. eso va a ser mejor, ¿verdad? Cada vez que lo quieran arreglar, dice que profundiza más el hoyo. Ay, es que qué horror, ¿verdad? Es una gran caverna. Esa carretera en desuso, por lo menos ese pedazo van a tener que buscar No, otra. quieren poner un puente Bailey. puente. Pero Sí. ¿sobre qué si la estructura Lo- de abajo está floja? Lo que pasa es que van a dejar ese hoyo horroroso abajo. Qué horror. Ay, bueno. Sí. Lo van a dejar como que si fuera el barranco. Es que ya Ay. ven, Ajá, así exacto. dice que trabajamos los guatemaltecos, dice que vemos las cosas mal hechas y decimos, ay, así que se vaya, dice que decimos. Pues que sí, se vaya. eso es lo que digo yo, ¿cómo van a poner un puente encima de eso que está abajo flojo? No va a tener sostén, Fíjate. los Ujú. cimientos, imagínate con el tráfico Pues que sí. tiene. Va, imagínate, Es solo para el momento, pero ya pues. viste que tu presidente fue a ofrecer la paz a Ucrania. A Ah, vender tamales. Y tal vez quiere el hoyo para que todos nos vayamos a Ucrania por el hoyo, porque dice que ya no necesitamos ni visa Ujú. ni nada. Por si Ay, qué horror. es que es tan absurdo y ridículo, ¿verdad? Ay, Ay, Bueno. sí. Nos vamos, niñas, porque ya Sí, ya llamaron. nos llamaron. Vamos a construir, gracias. vamos a construir la vida en Ay. Cristo y la apologética en vez del hoyo. No.